Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, me escribe alguien acá, buenas tardes Juan Carlos, si es verdad, yo me vacuné en Barranquilla y tengo que ir en agosto, que son los 90 días, había 3 clases de vacuna, yo quise que me colocaran esa, o sea que pareciera que la cosa no es extraña, ni tiene que ser una jugada intencionada o malintencionada, como principistamente generalmente la gente piensa. Tengo una denuncia que la quiero hacer, el tema del hospital Hugo Parra León de los Puertos es una cosa, tengo unas fotografías acá que no tengo posibilidades de colocarlas en este momento, pero no tienen aire acondicionado, cada paciente tiene que llevar sus insumos, no hay oxígeno, camillas sin colchones y donde hacen la PCR, que es la prueba COVID, es un antiguo cafetín fuera del hospital, yo mismo le tomé la foto, me dice la persona, el personal de salud son unos fenómenos que hay que hacerles una estatua. Esos guerreros trabajan por ética, las condiciones y el sueldo son terribles, camas rotas, camillas sin colchón y la prueba COVID fuera de un cafetín. Bueno, aquí está, es una situación compleja. ¿Ibas a decir algo? Te iba a decir complementar eso, ¿no? Ajá. En el Danto, el CDI del Danto también está en las mismas condiciones. Un CDI que no tiene ni siquiera un ventilador. Y el equipo de trabajo que están allí hacen el esfuerzo pero sobrehumano para atender a los pacientes. Pero un CDI no tiene ni un ventilador. Ni un ventilador. Sí. En el Danto, en la salida. Ha sido una cosa que nadie se esperaba. Que nadie se esperaba, digamos, los países, unos se prepararon, otros no se prepararon. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, en Nueva York, colocaron en el Parque Central unos contenedores de congeladores para meter los cadáveres, porque no sabían qué hacer con la cantidad de cadáveres que tenían, hasta que comenzaron a aparecer las vacunas y comenzaron a controlar la cosa. Creo que en Venezuela tampoco el Estado se preparó para atender la progresión tan fuerte de la pandemia, además de la quiebra económica que dificulta la compra de insumos. Por ejemplo, ayer veía una cola para comprar oxígeno de las personas que tienen pacientes en la casa y era una cola que aquello metía miedo, era más larga que una cola de gasolina. Tengo un contacto telefónico. Milos Alcalay. Milos Alcalay ha sido embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, es un internacionalista muy reconocido. Con él queremos conversar un poco qué va a pasar si gana definitivamente Pedro Castillo. Venezuela pierde el voto de Perú en la OEA. El Grupo de Lima tenderá a desaparecer porque tiene su sede en la capital del Perú, en Lima, y ese gobierno evidentemente no va a reconocer al Grupo de Lima. ¿Cuál será la consecuencia para el tema de la lucha venezolana por reinstitucionalizar y redemocratizar al país? Milo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, de estar en tu programa. Muchísimas gracias. No sé si escuchaste mi introducción. Sí. Entonces, así es. Te dejamos los micrófonos. Bueno, si se llega al triunfo muy reducido, medida que ya ha anunciado al $72 a los extranjeros, entre los cuales eso va dirigido con nombre y apellido venezolano, para eso. Tenemos un problema, no escuchamos bien a Milo. Yo no sé si despedimos un momento la llamada con Milo, lo volvemos a llamar, revisamos dónde está parado, si los problemas son nuestros o son de él, para poder sacarlo correctamente al aire. Vamos con las notas internacionales con Juan Sebastián Villalobos. A punto internacional. La bienvenida para todos aquellos que a esta hora de la tarde sintonizan el programa. Comenzamos con las notas más destacadas hasta ahora. La candidata presidencial Keiko Fujimori denunció un supuesto fraude sistemático en el balotaje de las elecciones presidenciales de Perú, al señalar una serie de presuntas irregularidades que atribuye al Partido Perú Libre de su rival Pedro Castillo. En una rueda de prensa, Fujimori afirmó que han detectado una serie de irregularidades en el proceso electoral realizado el domingo que nos preocupa y es importante evidenciarlo, además de pedir a los ciudadanos que denuncien los casos que conozcan, afirmó así la candidata derechista. México vuelve a la escuela tras más de un año de cierre debido a la pandemia. Tras más de un año de cierre debido a la pandemia, las aulas han reabierto sus puertas en México a unos 25 millones de alumnos. Se trata de un regreso voluntario y paulatino que ha sido posible gracias al descenso en el número de contagios
de COVID-19. El principal objetivo docente es rescatar a los alumnos más vulnerables frente a unas clases virtuales que han acentuado la desigualdad en la enseñanza. La OMS pide a laboratorios que compartan con COVAX el 50% de sus vacunas anti-COVID. La Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 que ponga a disposición del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. La Corte Suprema de los Estados Unidos decretó por unanimidad que miles de personas que viven en el país por razones humanitarias no pueden solicitar la residencia permanente. La jueza Elena Kagan escribió que en el fallo que la Ley Federal de Inmigración prohíbe que las personas que ingresaron al país ilegalmente y ahora están bajo el estatus de protección temporal TPS soliciten la Green Cards para quedarse en el país de forma permanente. Para A Punto, reportó para todos ustedes Juan Sebastián Villalobos. Volvemos al estudio. A Punto Internacional. Continuamos, mis queridos amigos, con Milos Alcalá. Y Milos, vamos a ver si te escuchamos mejor. Perdón. Adelante. Entonces señalaba que el primer punto que perjudica a la comunidad venezolana en Perú, que son unos 700.000, es la amenaza de Castillo de expulsar en 72 horas a los venezolanos. Esto es algo inaudito, que no se ha visto solamente con Venezuela, sino en términos generales, esa especie de dictado de expulsar a una comunidad de extranjeros, sobre todo que los peruanos han sido acogidos en varias partes, entre ellas en Venezuela. El segundo punto es, Castillo ha dicho muy claramente el rumbo en el que está. Por supuesto, lo que tú señalabas, el Grupo de Lima va a ser uno de los grandes afectados, pero no lo que vuelve el Grupo de Lima. Es decir, el Grupo de Lima lleva su nombre por toda la oposición de los partidos democráticos del Perú que apoyaron a que Lima sea el epicentro de la defensa de la democracia en el caso de Venezuela. Bueno, el grupo no será el Grupo de Lima, podrá ser el grupo de Bogotá, el grupo de Brasilia, el grupo de Quito, pero ciertamente va a ser un país como el caso de Argentina o el caso de México, que salen del Grupo de Lima, pero no por ello aquellos que luchan por la democracia. Y el tercer punto va a depender mucho de los peruanos. Yo creo que se habla mucho del liderazgo que no está a la altura de los momentos, pero también hay un electorado que no está a la altura. Es decir, la enorme abstención que hubo en el Perú ha hecho que la elección sea no tanto a favor de Castillo, sino en contra de Keiko Fujimori, y no tanto a favor de Keiko Fujimori, sino en contra de lo que Castillo representa. En este segundo caso, con toda razón, porque representa un retraso y copiar los modelos de destrucción que han tenido los países del Foro de San Pablo. Pero entonces, estos peruanos que se abstuvieron tienen que frenar cualquier acción totalitaria y exigirle a Castillo, a través de todas las fórmulas, que se cumpla la Constitución, que se cumplan los acuerdos internacionales, que se cumplan las leyes. Y eso significa que es absolutamente necesario cercar, en el caso de que Castillo gane, todavía hay un margen muy reducido, pero la esperanza de que los votos en el exterior pudieran favorecer a la Keiko Fujimori. En todo caso, serán momentos muy difíciles en cualquiera de los dos escenarios, y la palabra la tienen los ciudadanos peruanos, que tienen el reto de no permitir que la catástrofe, el odio, la campaña de destrucción lleve al Perú al fracaso. Milos, quiero leerte un tuit que acaba de publicar la internacionalista y muy liberal Gloria Álvarez, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero te lo voy a leer para que hagas un análisis del tuit. Miserables los peruanos y todos los pueblos que ante la desgracia y muerte, evidentemente que el socialismo trae, lo siguen pidiendo a gritos en las urnas para seguir matando. Eso sí es de gente ciega y miserable. Y termina diciendo, miserable esas derechas que siempre están a un hilo de perder los países. Háblame un poco, ¿por qué se están dando estos fenómenos tan oscilantes en América Latina y en el mundo? ¿Cuál es la insatisfacción? ¿Por qué los pueblos están buscando a un Pedro Castillo cuando saben que Pedro Castillo
ha dicho unas cosas que no se pueden esconder, pero también tratan de sacarle el cuerpo a una señora Fujimori que no solamente ha dicho, sino que ha hecho cosas que no han debido hacerse. Coméntame, por favor. Bueno, yo comenzaría señalando, como tú dices, no es un fenómeno peruano, no solamente un fenómeno latinoamericano o hemisférico, la crisis en Estados Unidos, es un fenómeno mundial. Es decir, hemos llegado a un momento en donde la democracia hay que readaptarla, reestructurarla en beneficio de los sectores populares más desposeídos. No basta con que se elija a un liberal, a un conservador, a un demócrata cristiano o a un socialdemócrata. Es necesario que los gobernantes en democracia puedan también cumplir la parte de la democracia social, la democracia económica, la democracia sanitaria. Entonces, ciertamente los partidos políticos no pueden actuar como actuaron en el siglo XX. Ahora, tú no puedes remediar los errores de los partidos del pasado, que hay que superar los mecanismos democráticos por otros más primitivos. Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje de odio que Gloria comenta, porque es equipararlos también al odio del otro sector. Cuando uno oye las declaraciones de Castillo, las declaraciones de San Pablo, es odio, es lucha de clases, es lucha, ni siquiera es lucha de clases, es llevar las peores consecuencias a nivel del ciudadano que pueda estar distinto. Entonces, el pluralismo significa la lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, y eso tiene que ser el reto de una nueva realidad, porque si no, surgirán los castigos. Con el agravante de que cuando uno ve las declaraciones de gente como Castillo, que ciertamente es parte de los sectores pobres del país, pero el problema no es que se represente a los pobres, el problema es la pobreza de un mensaje de alguien que no tiene idea de cómo conducir las acciones para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Y ese es lo que sucede también en América Latina. Un nuevo liderazgo. Se ha destruido una serie de líderes políticos con sus errores, pero es un poco permitir que lleguen improvisados por Castillo, que es peor el remedio que la enfermedad. Muchas gracias, Milo, muchísimas gracias. En medio de esta vorágine latinoamericana, yo le escuchaba decir al presidente colombiano, al presidente Duque, en medio de la crisis que le ha provocado el paro, que ellos iban a aportar unos recursos para que los hijos de la gente del estrato 1, del estrato 2 y del estrato 3 pudieran ir a la universidad becados. Porque en Colombia la educación universitaria es privada. Los hijos de los pobres de Colombia no van a la universidad. Entonces Duque descubrió, después que tiene la mitad del pueblo en la calle tirándole piedra, que tiene que hacer un mecanismo para que la gente, hijos de los que no pueden pagar, puedan, bajo algunos mecanismos financieros, de financiamiento, de créditos o de beca, acceder a la educación. Lo que ha dicho Milo es, así es. Así es. Evelyn. Bueno, revisamos información en el portal de versionfinal.com.be. Exministros de Hugo Chávez piden al Consejo Nacional Electoral fecha para un revocatorio a Nicolás Maduro. Exministros chavistas como Héctor Navarro, Ana Elizabeth Osorio, Gustavo Márquez, Oli Millán, introdujeron el pasado lunes ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de fecha para activar un referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Acompañado por intelectuales y miembros de los movimientos Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y Grupo Pensamiento Crítico, hicieron entrega formal de la carta ante el rector del ente rector. Esta, abro comillas, esto es una norma constitucional que no admite interpretaciones, ya que el periodo para el cual fue elegido estuvo determinado desde el momento en el cual se produjo la elección correspondiente y cualquier modificación del mismo significaría una violación flagrante del texto constitucional. Es el caso, señores rectores, afirma también la carta. En la misma, los exministros chavistas explican que una vez transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrán solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato, según el artículo 72 de la Constitución de Venezuela. Juan Carlos. Bueno, yo no sé, decía el secretario general del partido de Henry Falcón que hay que ponerse las medias antes de ponerse los zapatos.
ir al revocatorio con los partidos en la situación de debilidad que tienen, no sé. No sé si será mejor ensayar en estas elecciones de diciembre, a ver si pueden cubrir los miembros de mesa, si pueden motivar, si pueden convencer a la gente de votar, y luego el año que viene, después de tener todos esos elementos logrados, estimular a la gente a ir a un revocatorio. Porque un revocatorio en frío, yo pasé la experiencia del año 2004, perdimos el revocatorio, lo perdimos, absolutamente, no habían testigos ni miembros de mesa en los barrios, no había. Identificamos, ya regresamos. A Punto Solidario. El señor Henry Borges necesita de nuestra ayuda. Padece de diabetes y presenta insuficiencia respiratoria producto del COVID-19. Requiere de oxígeno para poder sobrevivir y no cuenta con los recursos para costear la enfermedad. Si puedes colaborar, te dejamos sus datos en pantalla. Su número de teléfono es 0424-688-6818. 0424-688-6818. Gracias. A Punto.